Santiago 4. Santiago capítulo número 4 en nuestras Biblias, hermanos. Amén. Amén. Puso en mi corazón Dios por compartir este tema, hermanos, este mensaje el día de hoy, en esta noche. Y las cosas que debemos recordar o las cosas que debemos de decir otra vez para volver a ser levantados. ¿Cómo volver a ser levantados? ¿Cómo volver a estar de pie como antes estábamos? Y bueno, Santiago capítulo 4, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios. Sígame con su vista en silencio. Amén, hermanos. Dice la palabra: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La palabra última, hermanos, verso último, esto es lo que quiero compartir con ustedes. Hay un contexto que leímos de situaciones de guerras, de situaciones de escasez, situaciones donde dice que hay guerras, hay conflictos, no solamente con otras personas. A veces tenemos conflictos interiormente, nosotros mismos. Y habla de guerras, habla de necesidades, habla de que no tener, dice, codiciáis y no tenéis. Nos habla acerca de pedir y no recibir. Eso es una situación, hermanos, bien difícil. ¿Cuántas veces usted se ha sentido, hermano, como que en guerra, como que hay una lucha dentro de usted? Hay una lucha en su interior y eso es real, la Biblia lo dice. Que dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí. Esa es la lucha que tenemos. Nuestra carne no quiere que nos humillemos delante de Dios. Nuestra carne no quiere que busquemos las cosas espirituales. Combaten, ¿sí? Dice la palabra, las cuales combaten en vuestros miembros. Qué difícil es estar en una condición donde codicias y no tenéis. Donde matas y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Cuando no tienes, cuando no alcanzas. Cuando luchas, dice el versículo 2, cuando combates y luchas, pero no tienes lo que deseas, eso por lo cual estás luchando. Es una situación frustrante, es una situación muy, muy triste, hermanos, donde hacemos todo lo humanamente posible para obtener cosas. Pedimos incluso, pero no recibimos, porque pedimos mal. Y el Señor está hablando acerca que todas estas cosas las estamos pidiendo al mundo. En el verso 4 nos da la respuesta por qué no vienen las bendiciones o lo que ellos piden, porque se los están pidiendo al mundo. Muchos de ellos están entregando su corazón al mundo. El Señor les dice: ustedes tienen una amistad con el mundo, y si ustedes tienen una amistad con el mundo no pueden ser amigos de Dios, van a ser enemigos de Dios. Tal vez ustedes van a pedir a Dios, pero mientras ustedes tengan una amistad con el mundo, no pueden ser amigos de Dios. Y el Señor nos dice algo interesante. Fíjese, el capítulo 4, imagínense una persona con guerras. Una persona con guerras, con batallas en su corazón. Una persona que
un cristiano que desea pero no obtiene. ¿Cómo te sentirías tú, hermano? Nos hemos sentido así. Es que yo deseo pero no lo obtengo. Nos sentimos frustrados, las cosas no nos salen. Pedimos y no nos dan, pedimos y no recibimos. Ni siquiera sabemos pedir. Y esa es la situación más triste en la cual se puede encontrar un cristiano. Y es una situación donde estás caído, donde estás derribado y necesitas ser levantado. Qué maravilloso es nuestro Dios, que nos hace ver cómo a veces estamos. Nosotros no nos damos cuenta cómo estamos. Y así a veces estamos como creyentes, en guerra entre nosotros mismos. Pedimos y no obtenemos. Luchamos y combatimos, y por más que afanamos, no recibimos lo que queremos. El Señor nos da la radiografía de nuestra condición cuando las cosas no salen. Es que tal vez estás siendo más amigo del mundo que amigo de Dios. Y nos dice y nos recuerda en el verso 5 que hay un espíritu que nos anhela celosamente. Todos los días ese espíritu nos anhela celosamente. Todos los días el Espíritu Santo nos anhela que le busquemos, que le obedezcamos. En el verso 5 está hablando del Espíritu Santo. Y te puedes imaginar cuando nosotros, hermanos, estamos esperando recibir del mundo lo que nunca vamos a recibir. Y el Espíritu Santo anhelando que le busquemos para darnos. A veces así somos. Cambiamos, hermanos. Cambiamos la gloria de Dios por las miserias de este mundo. Qué bendición si hoy pudieras decir, si pudieras salir de aquí en esta noche y pudieras decir, ¿qué escuchaste? ¿Qué recordaste? ¿Qué fue de bendición que escuchaste esta noche? Que hay alguien que me anhela. Hay alguien que me ama celosamente. Y es el Espíritu de Dios. Amén. Y eso es maravilloso. Porque muchas de las veces, hermanos, podrás no tener nada. Podrás no tener a nadie alrededor, pero tienes a alguien que te anhela celosamente. Y tienes que darte cuenta. Para darse cuenta de en qué forma nos anhela el Espíritu Santo celosamente, tienes que vivir una vida espiritual. Pero dice, empieza a cambiar la situación, nos da una opción, nos da una respuesta, nos da una solución. El Señor nos da una clave y nos dice, pero Él da mayor gracia. Hablando de Dios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste, hermanos, a aquellos que quieren seguir combatiendo, a aquellos que quieren seguir teniendo amistad con el mundo. Dios resiste a aquellos que quieren seguir pidiendo mal. Tú y yo sabemos cómo pedir. Tú y yo sabemos cómo cambiar nuestra situación. Y Dios nos resiste. Quiere decir, la palabra resistir aquí significa Dios pelea con ellos. Hermano, ¿quién puede ganarle a Dios una batalla? Ni tú ni yo podemos ganarle a Dios. Aquel hombre que, Gamaliel, cuando escuchaba que Pablo y los predicadores estaban haciendo la obra y muchos querían destruirlos a ellos, querían matarlos, Gamaliel se levanta y dice, a lo mejor espérense, piensen bien lo que van a hacer con ellos, porque no vaya a ser que seamos hallados peleando contra Dios. Y sabe una cosa, amados hermanos, Dios pelea con aquellos que se resisten. Es un punto muy interesante. ¿Cuántas veces como cristianos nos resistimos? ¿A qué? Al Espíritu Santo. Nos resistimos a su guianza. Fíjese lo que estoy diciendo, hermano. Muchas de las veces el Espíritu Santo nos dice, ora. Y nos resistimos. El Espíritu Santo nos dice, hey, ve a la Biblia. Hay mucho tiempo que no abres la palabra. Hay mucho tiempo que no te empapas de las cosas de Dios. Ve a la iglesia. Nos resistimos. Dios empieza a resistir a los que se resisten. Estamos luchando contra Dios y no nos conviene luchar contra Dios, amados hermanos. Y nos dice en el verso 7, someteos pues a Dios, ríndete. Amén. Ríndete. Hermano, no podemos luchar contra Dios. No podemos luchar contra su Espíritu Santo. No podemos luchar contra su palabra, contra el poderío del brazo de nuestro Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y nos dice la clave en el 7 y en el 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores,
limpiad las manos. Quiere decir, confiesa tus pecados. Si pecaste contra Dios, confiesa tus pecados. Si el pecado fue lo que te tiene tirado, lo que te tiene ahí en la lona, confiesa tu pecado, limpia tus manos. Y si sientes una duda y si sientes de repente estar en el mundo y estar con Dios, los de doble ánimo, dice, purifica tu corazón. Porque Dios dice que le amemos con todo nuestro corazón. Todo nuestro corazón debe ser de Dios. Afligíos y lamentad y llorad. Sí, el tiempo va a ser difícil. El tiempo va a ser, vamos a tener que pasar por dificultades. Esa risa se refiere a esa risa cuando andamos, a veces, entre paréntesis, disfrutando de estar alejados de Dios. Es que yo estoy bien. Y andamos gozando el pecado. Pero dice, vuestro gozo se convertirá en tristeza. Muchas de las veces Dios tiene que entristecernos para levantarnos. ¿Sí? Muchas veces nosotros tenemos que entristecer a nuestros hijos con la disciplina para hacerles un bien. A veces ellos se van a poner tristes porque no los vamos a dejar ir a un lado. Y se van a poner tristes. Pero sabemos que vale más que estén tristes a que vayan a un lugar donde se pueden destruir. Hermanos, dice el versículo 10. Y ese es el mensaje. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. De una situación tan devastadora, tan triste, tan arruinada, tan miserable, tan destruida, a una exaltación. ¿No te gustaría cambiar esa situación en la cual a veces nos encontramos por una exaltación de parte de Dios? Cuando Dios levanta a alguien, hermano, lo levanta de una forma muy, muy especial. ¿Alguna vez Dios te ha levantado? Amén. Hermano, y dice la palabra, y eso quiere decir que Dios puede volver a hacerlo. Sí. No quiere decir que no vamos a caer, vamos a volver a caer. La Biblia dice que 7 veces cae el justo y se levanta. Es tiempo de levantarse. Nosotros como cristianos nos levantamos humillándonos delante de Dios. Esa es la ironía, ¿verdad? Nos levantamos humillándonos delante de Dios. Esa es la forma, humillándose delante de Dios. Humillados delante del Señor y Él los exaltará. A veces estamos así, hermanos. A veces nos sentimos tan caídos, tan destruidos, tan tristes. Nada nos sale bien. Pedimos y no recibimos. Y el Señor nos da la clave, es que tienes que humillarte delante del Señor. Tienes que ponerte cuentas con Dios. Tienes que reconciliarte con Dios. Y esto traerá bendición a su casa, a su vida, a su familia, nuestra iglesia, a todo donde quiera nos plantemos, hermanos. Traeremos bendición porque la gente va a estar delante de alguien a quien Dios ha levantado. Mire, hermano, quiero darle algunos textos donde algunos pensamientos que necesitamos volver a tener, algunas palabras que necesitamos volver a decir, algunas cosas que tenemos que recordar otra vez. ¿Cómo humillarme delante del Señor para ser levantado? Ok, primeramente, hermano, tenemos que recordar, como dijo Job, soy vil, no soy nada. Job estaba en la lona, hermanos. Job estaba destruido de alguna forma, humanamente, físicamente. Y él tuvo que reconocer que era vil, hermano, para que Dios lo volviera a levantar y le volviera a dar al doble lo que se le había quitado. Por ejemplo, veamos Job capítulo 40. Job capítulo 40. Dice la palabra de Dios en el versículo número 4. Versículo 1 al 4, perdón. Job 40, 1 al 4 dice, además respondió Jehová a Job. ¿Está ahí, hermano? Amén. Y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Una pregunta es sabio contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. No tengo manera de responderte. Hermano, a esas actitudes, así como Job, nos van a ayudar a que Dios nos levante porque nos estaremos humillando.
Ya no estaremos diciendo, no, Señor, yo las puedo. No, Señor, yo soy el mejor. No, Señor, mira, yo nunca. No, dijo Job, he aquí yo soy vil. No, ni siquiera tengo manera de responderte, Señor, lo que me estás preguntando. Y Dios ve esa actitud, y Dios ve esa forma, hermanos, de responder y de tratar con Dios. Y Dios ve una humillación, Dios ve una humildad delante de Él. Soy inservible, porque somos inútiles, hermanos, sin Dios. Somos inútiles si no tenemos a Dios. Somos inútiles si no tenemos la guianza de Dios. Nada servimos, nada podemos hacer. Lo que el Señor dijo en Juan, que apartados de Él nada podemos hacer. Está diciendo que sin Dios no somos útiles para nada. Amén. Y sabe, hermano, tenemos que recordar que muchas de las veces no somos capaces ni siquiera de responderle a Dios. Decirle, ¿quién somos nosotros? Y esa actitud y esa posición, Dios ve una humildad y dice, te voy a levantar. Y dice, ok, esa actitud quiere decir que tú estás dejando el derecho a Dios, que tú estás dándole la libertad a Dios de que trabaje, de que hable por ti, de que te enseñe. Y cortamos esa actitud y cortamos esa postura de decir, no, yo no necesito de Dios. Dios, no te metas en mi vida. Y empezamos a cortar esa actitud y empieza Dios a levantarnos. Isaías capítulo 6, versículo 5. A todas las personas que dijeron unas palabras así a Dios, Dios las levantó. Dios levantó a Job y le dio más de lo que tenía, de lo que había sido quitado. En el capítulo 6, versículo 5 de Isaías, Dios llama a Isaías a predicar su palabra. Isaías dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto. Imagínate, estoy muerto, Señor. Soy inservible, estoy perdido, soy muerto, yo no puedo hacerlo. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Wow, estaba impresionado, estaba, hermanos, de alguna forma humillado delante de la presencia. Dice, mis ojos han visto al Rey. Nosotros necesitamos volver a tener esa actitud delante de Dios. Recuerda el texto base. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Job dijo, soy vil. Y Dios le regresó lo que había sido quitado a Job. Isaías dijo, soy muerto. Yo no soy nadie delante de la presencia de Dios. Delante de la presencia de Dios, hermano, tú no eres nadie. Al menos de que te dejes usar por Dios, para la gloria de Dios. Y Isaías, hermano, puso esa actitud en su corazón. Y dice la Biblia, y voló hacia mí, en versículo 6, uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Sabe, hermano? Isaías no se sentía digno de estar frente a Dios, de estar mirando a Dios, porque dijo, yo soy pecador. Soy hombre de labios inmundos, no puedo estar frente a un Dios tan poderoso, tan santo. Y es una actitud que nos falta a nosotros, hermanos. No somos dignos de estar frente a Dios, pero por su gracia, Él nos permite que podamos confesar su pecado. Y fue quitado su pecado de Job, de Isaías, hermanos. Dice la palabra de Dios, después oí, versículo 8, la voz del Señor. Mientras de ti no se ha quitado la culpa de tu pecado, mientras de ti no se ha quitado eso que te hace ser indigno delante de Dios, no vas a poder escuchar la voz de Dios claramente. Después que fue quitado tu pecado, es que nosotros podemos entender la voz de Dios y entender el plan. Escuchó la voz de Dios y entendió la visión. Dios le decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Después de quitar el pecado,
escuchas la voz, escuchas el plan y respondes al llamado. Nunca responderás al llamado, nunca serás obediente, nunca podrás ir, nunca podrás estar dispuesto a hacer algo para Dios mientras tú no estés dispuesto a que Dios quite tu pecado. Es muy importante, hermano. Job dijo, soy vil. Isaías dijo, estoy muerto, estoy perdido. El salmista en el Salmo 22 dijo, incluso soy débil. Incluso hasta el Salmo 22. En el Salmo 22 encontramos eso, hermanos. Unas horas para atrás, Salmo 22, versículo 6. Dice el versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Hermano, a veces tenemos que recordar de dónde Dios nos ha sacado. A veces no estoy diciendo que nosotros nos digamos así cosas feas, pero tenemos que tener una actitud de que sin Dios nada somos. El salmista recordó que sin Dios era como un gusano. Un gusanito, hermano, tan débil que cualquiera lo puede pisar. Y recuerda cuál es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que tú estés en guerra, no es que tú estés sin nada, no es que tú pidas y no recibas, no es que tú te afanes y no logres lo que tú deseas. El propósito de Dios es que tú seas exaltado. Por eso nos dijo, acércate a Él, humíllate a Él y vas a ser exaltado. Alguien que es exaltado no es un gusano. Alguien que es exaltado no es vil. Alguien que es exaltado no es inservible. Por eso necesitamos humillarnos delante de Dios para ser exaltados. Parece ser que a veces entendemos equivocadamente y muchos no quieren humillarse delante de Dios. Muchos de nosotros no queremos humillarnos delante de Dios. Pero nos conviene humillarnos. Entre más nos humillemos, más arriba estaremos, porque Dios te va a levantar. Y no vamos a estar arriba para ser más que otros, ni para sentirnos más que otros. Pero tú te vas a sentir cuando Dios lo empieza a levantar. Usted va a sentir cuando Dios va a empezar a trabajar en su vida. Usted va a sentir cuando, hermano, levantar, exaltar, implica espiritualmente, en ánimo, en pasión, en devoción, en deseo de servir a Dios, pero también implica todo lo demás que tú estabas pidiendo anteriormente en Santiago. Implica ganar guerras, implica ganar tus batallas, implica ser victorioso contra tu propia carne, implica también recibir bendiciones que tanto pedías y no llegaban, ser exaltado. Muchos, yo no entiendo, hermanos, por qué, hermano, no humillarnos delante de Dios si nos conviene tanto. Somos bendecidos y beneficiados tanto por humillarnos delante de Dios. Bueno, esta actitud de estar aquí esta noche es humillarnos. Es humillarnos a nuestra carne, hermanos, a nuestro cuerpo, es humillarnos. Ustedes vienen del trabajo, ustedes vienen de estar desde las 7 de la mañana, algunos desde las 6, desde las 5 de la mañana en un trabajo. Es humillarse delante de Dios en su carne. Y eso Dios lo toma en cuenta, hermanos. Créanlo, que Dios no es deudor de nadie. Y el hecho de que usted está aquí, Dios se lo va a recompensar. Dios se lo va a recompensar. Estamos a punto de terminar, hermanos. Tenemos que reconocer nuestro pecado. Humillarse es reconocer nuestro pecado. Humillarse es reconocer que somos como un gusano delante de Dios, sin Él. Humillarse es reconocer que estamos inservibles sin Él. Humillarse es reconocer que estamos vil sin Él. Amén. Romanos 7:14. Romanos, capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra de Dios, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El apóstol Pablo entendía que el pecado moraba en él. La ley del pecado ahí estaba, pero tenía la puerta de la confesión, tenía la puerta del perdón
de ese pecado. Reconocer, sí, Señor, he pecado. El apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo dijo, soy vendido al pecado. Cuando el Espíritu Santo y sus palabras nos dice, hey, tú estás pecando, tenemos que decir, sí, Señor, perdóname. No digamos, no, yo no estoy haciendo eso. Yo no he pecado, yo estoy bien. Si el mismo apóstol Pablo me dijo, no, hombre, soy vendido al pecado. El pecado que mora en mí. Y se avergonzaba. Pero él estaba hablando, hermano, de que tenía una lucha en su carne. De que él no estaba exento de pecar. Todos estamos expuestos al pecado, hermanos. Nadie aquí está exento. Nadie aquí es lo suficiente para no pecar. Tenemos que reconocer eso, hermanos. Y eso es algo que nos debe de preocupar. Porque el pecado nos lleva a una condición como Santiago 4. Pero tenemos que reconocerlo para poder. Es difícil reconocer un pecado, se humilla y se da vergüenza. Sí, estoy pecando, sí, estoy haciendo esto, estoy mintiendo, estoy robando, estoy pensando cosas malas, estoy viendo cosas que a Dios no le agradan. Es algo vergonzoso que te humilla. Y delante de Dios, hermanos, es algo que tenemos que hacer para ser exaltados. La exaltación no viene nada más así. La exaltación tiene que tener todas estas actitudes que estamos viendo aquí. En Lucas capítulo 8, unas hojas para atrás, Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 5, versículo 8, lo dije mal, creo. Lucas capítulo 5, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre ¿qué? Pecador. No le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pescador. No le dijo, soy un hombre pecador. No le dijo Pedro, Señor, apártate de mí porque yo soy licenciado, porque yo soy abogado, porque yo soy doctor, porque yo soy pescador. Dijo, yo soy pecador. Hermanos, y sabe que el Señor, ¿qué hizo con Pedro? Lo levantó, lo hizo, lo llamó, lo hizo su siervo. Dice la palabra de Dios, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, después de que Jesucristo hizo que se rompieran las redes, ¿recuerdan? Y de todos los que con él estaban habían llenado un temor grande de lo que Jesús había hecho. Y asimismo que de Jacobo y Juan y los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, escucha esto, pero Jesús dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es una exaltación. Cambió el trabajo, el oficio, el llamamiento. Bueno, Pedro nunca hubiera hecho nada, nunca hubiera aparecido en la historia si él no hubiera estado dispuesto a dejar las redes y seguir a Cristo. Hermano, el Señor quiere levantarte. En Lucas 15, versículo 21, último texto. ¿Recuerdan el domingo que vimos este tema? Y el hijo pródigo, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En ese versículo 21, el hijo se humilla ante el padre. ¿Y qué hace el padre? Lo exalta. Amén. ¿Y delante de quién lo exaltó? De todos. De todos. Y delante de alguien muy importante, su hermano. Dios te va a exaltar delante de tus hermanos. Dios te va a exaltar delante de su pueblo. Dios te va a exaltar delante de la gente cuando tú te humillas. Amén. Pero tienes que reconocer tu pecado. Amén. Tienes que reconocer, hermano, que le has fallado a Dios. Sí, amén. No podemos vivir pensando que no le hemos fallado a Dios. Sabiendo que le hemos fallado a Dios, pero sin confesarlo a Dios. Lo único que tienes que hacer es confesarle a Dios pecado. Y hermanos,
Humíllate ante Dios, humíllate ante el Señor y Él te exaltará. Vive exaltado, no arruinado. Humillarse ante Dios no es estar arruinado, es estar exaltado. Humillarse, dedicarse a Dios no es estar perdiendo el tiempo, es estar exaltado. Sin humillarse ante Dios es vivir arruinado. Hoy es un buen tiempo, hoy es un buen día, es una buena noche, es un buen momento donde podemos decirle, Señor, gracias. Necesito que me levantes, necesito ser exaltado por ti. Oramos para terminar este tema. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos, Señor, porque tú nos exaltas cuando fuere tiempo, Señor, como dice tu palabra, que nos humillemos bajo la poderosa mano tuya, Señor, y tú harás con nosotros lo que sea necesario. Hay corazones aquí, hay disposición, hay hermanos que están dispuestos a humillarse delante de ti para ser exaltados, Padre, y cambiar las circunstancias, las situaciones que a veces enfrentamos. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.